Nos vamos más que nada a Nación y un poco a toda la provincia, charlando con el diputado Santiago Igón, que está en el aire. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un abrazo a vos, al equipo, a la audiencia. Bueno, bienvenido. Es uno de los primeros programas del Resto es Billutería. Es un placer contar también con voces nacionales por aquí, ¿eh? Bueno, un gusto para mí también. Bueno, era fuera de agenda, pero inevitable no empezar con esto. ¿Cómo viste ayer la salida de Ginés y todo esto del Vacunagate? La verdad que con un dejo de tristeza importante. Digo, creo que Ginés ha sido un buen ministro ahora y antes. Creo que se llevó adelante el plan vacunatorio más importante de la historia. Creo que hay muchas cosas que se habían hecho bien, sobre todo volver a poner a la salud para los argentinos y a las argentinas en un lugar que había perdido en la gestión anterior, donde ni siquiera teníamos un ministerio. Pero bueno, digo, estas son las cuestiones que también tiene la política, y los errores muchas veces se pagan, y se pagan con este tipo de suceso, que es la renuncia. ¿Crees que está justificada? Mira, yo para justificarla a mí me gustaría conocer bien de fondo. Yo lo que creo también es que la no participación de algunos laboratorios en este plan de vacunación pueden haber pasado algún tipo de factura, pero si hay un error, y me parece que el propio Ginés lo está describiendo en su renuncia, es una decisión del presidente, y me parece que también es un momento muy sensible a todos los argentinos y argentinas. Entonces, en el marco de eso, obviamente se agrava mucho más todavía. Ahora, creo que tampoco hay lugar como para estar haciendo puré o pateando en el piso, como algunos opositores hoy quieren hacer, ¿no? Entonces, es un día triste, porque Ginés es un sanitaísta que ha hecho muy bien las cosas, y bueno, acá hay un error, y se paga en la política de esta manera. También habla bien del gobierno nacional que se actúe rápidamente en estos casos, ¿no? Bueno, nos metemos en algo más técnico, tal vez, en la agenda legislativa nacional. Te quería consultar por el proyecto de rebaja del impuesto a las ganancias que impulsa Sergio Massa. Para poner un poquito de contexto, generalmente este impuesto afecta al 10% de los trabajadores registrados. En algunos momentos de inflación, etcétera, ha llegado a tocar el 30%, como en 2013. Y ahora, se lo quiere bajar. Hay un cálculo que dice que si prosperara la mitad de los trabajadores de Chubut, dejarían de pagar ganancias. Pero hubo una pequeña polémica porque, por ejemplo, el ex concejal Pasquini en Esquel salió con una columna, no una carta abierta, pero con una columna impugnando que alguna modificación podría llegar a hacer perder beneficios a los trabajadores patagónicos que tenían algún tipo de exenciones. El diputado Gustavo Mena recogió ese guante, también impulsó esa observación. Le contestó el vicegobernador Ricardo Sastre, le contestó un intercambio ahí por Twitter. Y te quería preguntar a vos, ¿cómo es eso? A ver, no hay ningún tipo de riesgo, digamos, que no se contemple el tema diferencial por zona patagónica en el proyecto de ley. De hecho, lo hemos estado consultando, y eso no corre ningún tipo de riesgo. Al contrario, digamos, también por encima de los 150.000 pesos hay un porcentaje que te llega a los 170.000, 180.000 pesos, digamos, que también va a estar exento de ganancias. Hoy lo que nosotros estamos trabajando es volver a ese nivel inicial que tuvimos hasta el 2014, 2015, que cerca de 1 millón de trabajadores estaban pagando ganancias. Hoy estamos cerca de los 2.300.000 o un poquito más, y con un desfasaje salarial, inflacionario, digamos, y distintas cuestiones económicas que han ido pasando con el salario de los trabajadores, que
que realmente hoy está completamente desfasado. Pero acá hay dos cuestiones que priman a la hora del voto de este proyecto. Uno es que se van a estar volcando cerca de 40.000 millones de pesos al consumo, que es algo que hoy la clase trabajadora está necesitando, y mucho. Y dos, que por primera vez Santiago se establece un coeficiente donde la renovación sería automáticamente. Entonces ya no volveríamos a tener que tener otro proyecto de ley que actualice este tipo de fórmulas, sino que ese coeficiente lo que va a hacer es sostener siempre en el 10% de los trabajadores que vayan a pagar ganancias. No obstante, hay que trabajarlo en comisión, va a haber discusiones, vamos a hacer la fuerza que tenemos que hacer y a trabajar como tenemos que hacerlo para conseguir la mayor cantidad de beneficios posibles, en este caso para los trabajadores patagónicos y las trabajadoras patagónicas, ¿no? Perfecto, seguimos con la agenda legislativa, pero en este caso más política, más electoral. ¿Va a haber paso o no va a haber paso? Qué buena pregunta. Mirá, si bien está dentro del calendario de las extraordinarias para tratarlo, no hay todavía una definición. Lo que te voy a decir corre más por una impresión mía que por una cuestión legislativa. Yo creo que para que se modifiquen las pasos o las fechas, o quitar las pasos o lo que se vaya a trabajar, se necesita un acuerdo superestructural, ¿no?, de todas las fuerzas políticas en un consenso muy amplio. Pero por el otro lado sabemos que el calendario corre, el año corre, y también es cierto que se han lanzado los procesos licitatorios, digamos, en función de las elecciones. Entonces, nada, van corriendo por carriles paralelos, pero a mí me da la impresión de que se necesita un acuerdo superestructural para que haya una modificación en ese sentido. Cuando decís superestructural, unos pueden pensar en los partidos, pero yo me inclino más a pensar en los gobernadores, ¿o no? No, creo que es todo, Santiago. Creo que es todo, y todas las fuerzas políticas, sobre todo. Sí, obviamente la palabra de los gobernadores y la opinión de los gobernadores no es una opinión más, ¿sí? Pero también estoy hablando en términos partidarios. Digo, nosotros sabemos lo que han significado las PASO, desde dónde vienen, cómo se conformaron. Cambiamos en su momento, también cambió de opinión en función de ser el oficialismo a ser oposición, y lo que piensa respecto a las elecciones PASO. Los gobernadores, muchos gobernadores, están pidiendo que se suspendan las PASO, pero también han lanzado, por ejemplo, en el caso de Salta, las fechas, han estipulado las fechas para las elecciones provinciales. Entonces también desde el Ejecutivo Nacional es propio que se diga: muchachos, me están pidiendo que saquemos las PASO y ustedes me están estableciendo las fechas por decreto de las elecciones provinciales. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hay que acordar, pero no solo es el acuerdo con los gobernadores, sino también, me parece, de los distintos espacios políticos, pensando en la superestructura, digamos, de esos espacios políticos, como puede ser el presidente de la Nación, ni más ni menos siendo el presidente del PJ, o Patricia Bullrich, o Cornejo. Digo, absolutamente todos van a tener que tener un gran acuerdo. Te bajo un poco a provincia. ¿Crees que el espacio del Frente de Todos y el espacio del gobernador Chubut al frente deberían llevar listas distintas? ¿Qué querés que te diga? La verdad que yo no siento que hoy pertenezcamos al mismo espacio. A mí me parece que todas esas cuestiones, si hay voluntad, se tiene que plasmar en la política, en los gestos, en todos los días. Yo veo que cada vez la brecha es más importante. Muchos y muchas trabajaron para tratar de acercar posiciones, para tratar de tener otro tipo de relación, pero me parece que cada vez se está más lejos de eso.
Y yo lo que creo y lo que entiendo es que hay que poner la política en otro lugar en Chubut. La política está desgastada, la política está a la altura del Zócalo, la discusión política, digo, está a la altura del Zócalo, ¿se entiende? Me parece que hace mucho que no se habla de políticas públicas en la provincia, que no tenemos un plan estratégico, social, sanitario, productivo, digo, algo que esté consensuado y algo que vaya para adelante. Entonces lo único que queda en la discusión diaria es el dime y el direte, el bicharachero y chicharrón, que se están peleando a ver si este es más gordo, más flaco, más linda, más fea, sí, y la política parece que transcurre por ahí. Mientras, tal vez con perfiles más bajos hay compañeros, hay compañeras que están trabajando, que están articulando, que lo están haciendo muy bien, que están tratando de gestionar para hacer las cosas de otra manera, pero muchas veces lo que se muestra tiene que ver más con el día a día del chusmerío de la política que en definitiva lo que le interesa a nuestros vecinos. Entonces por eso yo veo la política en un lugar muy devastado, donde hay que levantar la vara, y si no hay un levantamiento de esa vara para discutir alguna otra cosa, las diferencias entre los partidos son cada vez más grandes. Es más, te diría que ya hasta los partidos están puestos en un lugar completamente distinto a lo que eran, a lo que fueron. Me parece que también ahí hay que tratar de levantar la vara. Hablando de eso, ¿se rompió la alianza entre Ullo y la Cámpora en Madrid? No, qué sé yo, no sé si qué alianza, pero nada, a ver, son compañeros con los que hemos articulado alguna vez. Digo, hemos tenido nuestras diferencias, hemos tenido nuestro momento que hemos trabajado bien juntos, pero yo hace rato que no tengo contacto con la dirigencia de Unidos y Organizados. Me parece que están pasando por un momento muy conflictivo interno entre ellos, y hay que respetarlo, hay que dar los tiempos necesarios para que todo eso se solucione, porque no es el único partido que atraviesa dificultades, pero sí, no sé si es que hay una alianza, digo, puede haber algún acuerdo, pudo haber habido algún acuerdo coyuntural en su momento, pero lo que sí no hay, está claro, es un acuerdo estratégico, ni mucho menos. Te tiro un dato de color, en realidad me dio risa ayer porque, el otro día, mirando algunas cosas, me encontré en el parlamentario.com un ranking de cuánto hablaron los diputados en el recinto durante 2020. Sí. Recordemos, los diputados son 250 y pico, 257. Aparece en el 9º lugar de los que más hablaron, Gustavo Mena. En el 67, Ignacio Torres. En el 97, Estela Hernández. En el 177, Santiago Nicolás Higón. Y en el 226, Rosa Muñoz. Esto en realidad no refleja nada, porque un diputado puede no hablar una palabra y trabajar un montón en comisiones y sacar un montón de leyes. O sea, no es proporcional cuánto hable un diputado con su eficacia. Pero me pareció algo divertido de nombrar, y te pregunto de paso cómo está tu relación con los colegas. A ver, cuando uno es oposición, hablamos de oficialismo, ¿sí? Eso pasa. Nosotros hemos trabajado muchísimo, no solo en la cuestión de comisiones, sino que definitivamente, digamos, también pertenecemos a un espacio político donde tenemos tareas que van mucho más allá de lo legislativo, ya sea a la búsqueda de consenso, a la búsqueda de algunas charlas, a la búsqueda de gestiones que pasan por otro lado. Yo lo he escuchado hablar mucho a Gustavo Mena, muy bien, y nosotros hemos decidido también hablar mucho menos por bloque. Digo, las sesiones son de 22 horas. Digo, la oposición se mata por querer hablar, entonces los dejamos hablar, y después nosotros trabajamos en consecuencia aprobando lo que haya que aprobar. Digamos, esto es un juego que se da históricamente dentro del Parlamento. La relación con mis colegas es buena.
tengo una muy buena relación con Gustavo Mena, muy buena relación, con una diferencia casi total en todo lo que planteamos, pero siempre fue de mucho respeto y mucho cariño. Lo mismo me pasa con Estela, por ahí es un poco más distante con Nacho. A Rosa la veo menos, pero cada vez que nos encontramos es una buena relación, pero también fue un año muy atípico, ¿no? Un año donde nos hemos visto cara a cara muy poco, pero no dejamos de estar en contacto. Te hago la última, que tiene que ver con eso que hablábamos recién, de si van con listas separadas el Frente de Todos y Chubut al frente. Suena en distintas encuestas y en la especulación política, tal vez el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, como posible precandidato a senador por el espacio del gobernador. Y vi que vos tuviste algunas palabras bastante duras cuando el ministro habló de planeros entre Leu, y no sé si no pediste la renuncia también. Sí, más de una vez pedimos la renuncia. Que sea candidato es todo su derecho, y me parece que está bien. Me da mucha pena por Chubut. ¿Pena por quién? No, por Chubut. Ah, por Chubut. Digo, tiene todo su derecho, pero no sé si queda claro. Digo, me da muchísima pena por Chubut. Me parece que nada, es alguien que, insisto, le ha hecho mucho daño a la provincia, le ha hecho mucho daño a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas, ha atropellado cualquier tipo de derecho. Nada, no creo que algo me haga cambiar de opinión en función de cómo actúa este ministro. De hecho, por ejemplo, te lo digo porque no tengo ningún tipo de problema. Pero hace unos días atrás tuve que hablar con otros ministros básicamente para que le dejen de sacar fotos a mi casa y a mis hijos la propia policía de la provincia. Entonces, digo, a mí me van a seguir apretando, me van a tratar de seguir amenazando y un montón de cosas como lo vienen haciendo sistemáticamente, pero... Perdón, Santiago, ¿no se denuncia judicialmente eso? Justamente hablé con los ministros para avisar que iba a ir una denuncia judicial. Estábamos pensando también, por ejemplo, en una cuestión de amparo, digamos, en función de mi casa, de mi familia. Pero bueno, mágicamente, después de eso dejaron de realizarlo, ¿no? Pero era una preocupación no solo de mi familia, sino de mis vecinos y de mucha gente que venía a alertarme que estaba pasando eso. Entonces yo salí a hablarlo con los policías que lo hacían y me decían, bueno, que era una orden que tenían directamente de sacar fotos a la casa para ver cómo estaba todo. Es terrible lo que contás, la verdad. Es muy, ¿sabes lo que pasa, Santiago? Lamentablemente nos hemos tenido que ir acostumbrando a muchas de estas cosas. Es muy fuerte, a veces uno lo dice porque no es que esté acostumbrado, sino hasta lo vive con cierto dejo de angustia, pero eso es Federico Mazzoni, ¿sí? No hay que equivocarse. Eso es Federico Mazzoni. Bueno, te hago una última hacia lo partidario político. ¿Vos cómo crees que puede llegar a ser el impacto hacia el interior del Frente de Todos la cuestión de la minería? Si se vota, no se vota, si hay algunos legisladores del espacio que votan a favor. ¿Cómo crees que va a impactar hacia adentro? No sé, yo ahí tengo mi duda ahí, porque no es una cuestión partidaria, ¿sí? Yo veo que en todos los partidos o en todos los frentes que están conformados tenés gente a favor y gente en contra. Es más, yo respeto muchísima gente que está a favor desde siempre. Me pasa, por ejemplo, con Marina Barrera, una compañera que fue presidenta de la Comuna de Las Plumas, con la que hablamos seguido, y ella defiende el sí a la minería con un respeto y con muchísimo fundamento. A mí me pasa que yo lo comparto con eso y lo fundamento de otro lado,
yo creo que la respeto mucho más a ella que a los que van y que vienen, que sí, que no, que me muestro, que no me muestro, que salgo, que subo, que bajo. ¿Sí? Eso es lo que me parece que en definitiva daña a la política y no se puede dar un debate como lo que me parece se debería dar. Yo no sé si es que va a tener una ruptura ni el Frente de Todos, ni Cambiemos, ni el Chusoto, ni absolutamente nada. Sí me parece que no se han hecho las cosas bien, que se han planteado las cosas desde lugares muy complejos, muy distintos. Me parece que pase lo que pase, porque entiendo de que en breve se va a estar intentando votar de nuevo, se apruebe o no se apruebe, lo que va a cambiar es la conformación social de la provincia de Chubut, y claramente en eso es la forma de hacer política. Me parece que estamos en la puerta de un momento bisagra para la vida social, para la vida económica y para la vida de todos los chubutenses, porque hay un orgullo muy importante en el ser chubutense de haber no permitido que la megaminería avance o que las multinacionales avancen con la megaminería. Me parece que hay proyectos que hay que tener en cuenta para debatir, pero claro está que si mañana no hay megaminería en la provincia, nos tenemos que dar una discusión en serio sobre nuestros pueblos y nuestra gente en la meseta, porque no es de ahora. Hace 30 años que no hacen una sola impresión, y lo mismo nos está pasando en la comarca y en la cordillera. No hay impresiones estructurales y después se termina, después de muchos años, debatiendo este tipo de proyectos, ¿no? En el resto de Billutería están escuchando al diputado nacional Santiago Higón. Una pregunta más, Santiago. Santiago, ¿sí? Para Santiago. No puedo parar. No puede parar, diputado. Y encima usted le ha dado noticias y nos ha hecho eco de situaciones complejas, ¿no? Bueno. Más allá de la coyuntura nacional que nos ha contado. Prometo la última. Santiago, ¿crees que puede llegar a haber, en caso de que se vote a favor el proyecto de zonificación minera, una insurrección popular en Chubut como hubo en Mendoza? Insurrección. Qué palabra, ¿no? Yo creo que va a haber manifestaciones populares antes, después. Yo lo único que espero que sean con todo el respeto y con toda la calma y la paz que tiene derecho un manifestante a manifestarse. Digo, los que están a favor y los que están en contra. No quiero que le suceda nada a nadie, pero está claro que vamos a vivir momentos de tensión social muy importantes. Yo creo que es mucho más fuerte lo que pasa en Chubut con la minería que lo que ha pasado en Mendoza. Después veremos cómo es la reacción. Por eso yo fui muy claro hace unos días cuando decía a unos colegas de ustedes que ojo, que tener 14 votos no significa tener la representación popular o entender qué es lo que está pidiendo el pueblo de Chubut o la mayoría del pueblo de Chubut. Pero además que toda esta discusión que fueron dando se dio en un contexto muy, muy malo, donde hoy básicamente la mayoría de las instituciones que pertenecen a la vida de la política de la provincia, a la vida institucional académica, está todo en contra. Entonces me parece que hay que sentarse y charlar, porque estamos en las puertas de un momento que seguramente va a tener una tensión social. Espero que no tenga que pasar a mayores, en definitiva, por el bienestar de nuestros ciudadanos. Y me preocupa muchísimo, y lo hago público mi preocupación, que justamente en un momento de tensión social el ministro de Seguridad sea Federico Mazzoni. Gracias, Santiago Higón. Le mandamos un abrazo y que sea un buen año para usted, para los chubutenses. Les mando un abrazo a ustedes, a disposición para cuando quieran charlar, y bueno, mucha fuerza y mucho éxito en este año con este programa.